Tenemos en comunicación a Luciano Fusaro, que es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Luciano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué se puede esperar para esta semana? Porque la verdad es que, lo decía Adrián Ventura hace un ratito, parece que está realmente muy difícil esta negociación para que el conflicto no escale y finalmente el paro sea levantado. Pero ¿qué esperan ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ¿qué tal? Buen domingo para todos en primer lugar. Y sí, a ver, la situación para nosotros no ha variado mucho respecto a la última audiencia que tuvimos la semana pasada. Recordemos que se finalizó la conciliación obligatoria también después de más de un mes. Sí. Nosotros hicimos un ofrecimiento al gremio que está en línea con los números que nosotros vemos, considerando que, recordemos, la mitad de las líneas de colectivo de la AMBA tienen la tarifa congelada desde hace 8 meses. La otra mitad de las líneas, que son las de Ciudad de Buenos Aires y provincia, si bien vienen teniendo aumentos desde el mes de marzo, esos aumentos se descuentan de los subsidios que nosotros recibimos, con lo cual el dinero que recibimos es el mismo. De hecho, estamos haciendo gestiones para que eso no sea así. Y toda esta estructura de costo, que es la que utiliza el gobierno para determinar el costo de cuánto cuesta mover los 18.000 colectivos en el AMBA, se calculó con los precios que tenía la economía en el mes de diciembre y no incluyó ninguna partida presupuestaria para ajustes paritarios este año. Por eso los márgenes son tan estrechos y nosotros, con la mejor voluntad posible, hemos hecho un ofrecimiento que obviamente el gremio considera que es insuficiente. Vamos a tener una audiencia más mañana a las 2 de la tarde. Ojalá podamos, destrabar esta situación, es lo que más queremos por todos los medios, evitar este conflicto. Si no lo logramos, entiendo que el gremio ya anunció lo que va a hacer, es una medida de fuerza a partir de las 0 horas del martes. Uh-huh. En esta negociación, por lo menos los que no estamos sentados en esa mesa, la sensación que uno tiene es que cada una de estas 3 patas que tiene esta historia no terminan como de responsabilizarse. Siempre pareciera que el sitio está en otro lado. ¿Hay margen para moverse o es realmente así? Ustedes dicen que el gobierno debería aumentar o el subsidio o el boleto. El gobierno dice que no tiene más dinero para girar. ¿Cómo es? ¿Hay margen para hablar? Sí, a ver, para que entienda la audiencia, la complejidad del tema es la siguiente. Nosotros, como actividad, a diferencia de un supermercado o de cualquier otra actividad, comercio mayorista, etcétera, industria, nosotros no fijamos el precio, no podemos remarcar el precio. Lo que hacemos, acorde a la inflación, que si bien ha bajado, se mantiene entre el 2 y el 3% mensual desde hace bastante tiempo. Con lo cual es el Estado el que nos autoriza a nosotros, el que decide cuál es la tarifa que vamos a tener. Que siempre es una tarifa simbólica en relación al costo. Recordemos que el 70% está subsidiado. Y lo que no se cubre con tarifa, se cubre con subsidios que también calcula el Estado en base a un presupuesto de cuánto cuesta mover los colectivos. Ambas variables las maneja el regulador, o sea, se nos maneja la caja desde afuera. Con lo cual, en ese contexto, si nosotros no tenemos una señal que nos permita establecer los recursos óptimos para operar y además brindar ajustes salariales, considerando que la mano de obra es la mitad del costo del transporte, eso nos acota muchísimo del margen de acción. Por eso se ha vuelto tan trabada esta negociación, porque nosotros estamos, manejándonos con márgenes muy estrechos. Aún así, a pesar de la falta de certezas y de confirmaciones de, por ejemplo, cuándo va a ser el próximo aumento de tarifa para la mitad de las líneas del AMBA que no lo han tenido. El último fue el 12 de agosto, pasaron más de 8 meses, no sabemos cuándo va a volver a aumentar. Pero en paralelo, si acordamos algo con el gremio, después estamos obligados legalmente a cumplirlo. O sea, asumiríamos compromisos formales y legales sin tener en contrapartida certezas en cuanto al nivel de ingresos. Por eso, en esta asimetría entre el vínculo que tenemos con los trabajadores y con el regulador, que es el que decide el dinero que va a recibir la actividad, es que se genera esta situación. No obstante eso, nosotros seguimos conversando. Ojalá tengamos algún hecho nuevo, porque han habido cambios incluso en la Secretaría de Transporte durante el día de mañana. Y de ser así, siempre nosotros vamos a tratar de ofrecer lo máximo para evitar un conflicto. Pero tengamos en cuenta que hasta ahora las herramientas sobre la mesa han sido muy escasas. Le quería preguntar por eso, porque hubo un cambio de secretario de Transporte en las últimas horas. ¿Le genera alguna expectativa distinta? ¿Podría extender esto la negociación o imaginan que desde el gremio ya la postura es terminante y que si no hay una oferta que los seduzca en la reunión paritaria, el paro es un sí o sí? ¿Cómo lo perciben ustedes?
Bueno, la actual paritaria empezó el 7 de marzo, ¿no? Por lo cual ya vamos casi 2 meses. Sí. Durante esos 2 meses, más de un mes, transcurrió una conciliación obligatoria. La verdad que, obviamente, todo este tema se extendió por las razones que yo te comentaba al principio. Nosotros, ante las autoridades que vengan, le vamos a plantear lo mismo de siempre, que como hacemos con cualquiera de las autoridades que regulan el transporte, es: nosotros tenemos números que son transparentes, que están publicados en el boletín oficial, es el propio Estado el que dice cuál es el costo de la actividad en base a un cálculo metódico que nadie ha cuestionado durante años. Lo que nosotros pedimos es simplemente que se respeten los precios de insumos, del gasoil, los repuestos, la mano de obra, etcétera, de manera tal que ahí sí van a estar los recursos. Nosotros también siempre decimos que no somos un sector que reclama subsidios. Es el Estado el que decide que haya subsidios para resguardar los sectores más vulnerables. Lo que nosotros necesitamos es que haya ingresos, que después el Estado decide si se cubren con tarifas o subsidios, pero que haya ingresos apropiados para que se cumpla el permiso que nosotros estamos obligados a cumplir. Hoy el costo real de mover un usuario, esto hemos ofrecido incluso hasta organismos independientes que lo midan, es de 1.600 pesos por viaje. Eso tendría que costar un boleto, sin subsidios. Eso es lo que tendría que costar un boleto, sí, de no haber subsidios y con las cuentas bien hechas, ¿no? Reflejando el costo real de, por ejemplo, incorporar vehículos 0 kilómetros, de incorporar todas las normas de seguridad, las capacitaciones, etc. Ahora, de esos 1.600 pesos, hoy en día, entre tarifa y subsidio, recibimos cerca de 1.000 pesos. O sea, hay una diferencia, hay un tercio por lo menos de los ingresos que no los estamos percibiendo. Si a eso le agregamos una negociación paritaria, que la paritaria es la mitad del costo, la brecha se amplía más todavía, en un contexto donde las empresas vienen ya de hace bastante reduciendo frecuencia, han dejado de renovar unidades, un tercio de los coches ya, de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, no debieran estar circulando y están con prórrogas por la falta de recursos. En todo este contexto de crisis tan difícil, lo que nosotros le planteamos a las autoridades es: pongamos los números sobre la mesa, discutamos qué se puede pagar, qué no, bueno, si es tarifa, si es subsidio, y de qué manera adaptamos el sistema a esta crisis, porque de lo contrario las cosas, como que los conflictos empiezan a emerger y se nos van de las manos realmente, porque es muy poco lo que podemos hacer al no manejar nosotros el precio de lo que hacemos. Bien, ojalá que encuentren una solución para todos estos laburantes que están muy atentos a lo que está pasando esta semana y que son, en definitiva, los que también van a sufrir si no se llegaron a un acuerdo. Luciano Fusaro, le agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, saludos grande. Hasta luego. Bueno, por ahora tenés que saber que el paro está vigente, ¿sí? Para el usuario, para el que toma el colectivo, pero seguinos ahí paso a paso porque nosotros te vamos a ir contando si hay algún cambio en esta negociación. Sí, lo decía Adrián Ventura hace un ratito y ustedes lo escuchaban recién. La verdad es que pareciera que el margen de negociación está realmente complejo. Sí. Pero bueno, crucemos los dedos, ojalá que pase algo que pueda levantar la medida. 11 de la mañana. ¿Hacemos títulos? Dale. Previsto para el martes negociaciones por el paro de colectivos. El nuevo secretario de Transporte busca desactivar la medida de fuerza a horas de haber asumido el cargo. Mientras tanto, la UTA y las empresas siguen discutiendo un nuevo aumento salarial tras el fracaso de la última paritaria.